Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México con todos los involucrados en el sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven las instituciones, los profesores y, lo más importante, los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Carla Rodríguez, comencemos con el extracto. Desde el año 2007, el 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, fecha instaurada por la ONU para trabajar por la igualdad de género, la igualdad de oportunidades y la igualdad en el acceso al bienestar. Uno de los principios básicos de la justicia social es el acceso a los derechos humanos y la educación es uno de ellos. En el siguiente reportaje conoceremos cómo el acceso a la tecnología ayuda a las poblaciones más lejanas a acercarse a la educación. La educación es un derecho humano consagrado en el derecho internacional. Su cumplimiento es una de las nociones básicas de justicia social. En este contexto, las tecnologías son uno de los mejores aliados de la educación. En México, 34% de la población de 6 años o más es usuaria de Internet, según datos del INEGI. Sin embargo, en zonas rurales o indígenas, las cifras muestran que el reto es mayor a pesar de que desde 2013 el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como Internet, es un derecho desarrollado en el tercer párrafo del artículo 6º. Dulce Gómez, académica del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec, señala que la conectividad e infraestructura con fines escolares en zonas rurales es escasa. Hay muy poca información a nivel escolar de cuál es el estado, ¿no?, de las escuelas que tienen conectividad, infraestructura, ¿no?, suficiente. Que hay poblaciones, por ejemplo, estados, ¿no?, por decir Quintana Roo, que solamente sus escuelas tienen el 3% de conexión a Internet, ¿no?, por decir, ¿no? Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y Puebla tienen los niveles más bajos de conectividad. Coincidentemente, son las entidades con mayor presencia de comunidades indígenas. En ellas, la desigualdad en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación va asociada a condiciones históricas y actuales de marginación y pobreza. 4 de cada 10 personas en zonas rurales tienen acceso a Internet. Entonces, esta brecha digital, digamos, que tiene una, o sea, se refleja directamente en las localidades indígenas y en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, en las primarias, por decir Oaxaca, tiene el 12% de las escuelas oaxaqueñas tienen al menos una computadora, ¿no?, según estos datos. O, por ejemplo, en Chiapas, el 11.4% tienen una computadora. Estamos hablando, pues, de niveles muy bajos, ¿no?, en cuestión de infraestructura. En cuestión, por ejemplo, de conexión a Internet, pues se repite la misma historia. Es decir, hay muy poca conexión, pues, en esas localidades indígenas y, por lo tanto, pues sus escuelas están rezagadas en este sentido, ¿no? La investigadora analiza el uso y apropiación de estas tecnologías en jóvenes que estudian en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en la que los problemas de conectividad e infraestructura son evidentes. En su trabajo ha identificado que, pese a ello, los universitarios han generado estrategias para subsanar estas desventajas sociales. En la localidad de José María Morelos, que está en el sur de Quintana Roo, tienen una penetración de Internet del 4.4%. Sin embargo, hay muy buena telefonía móvil, ¿no? La mayoría hay muy buena disponibilidad. Entonces, lo que hacen estos chicos es, pues, compran a lo mejor 20 pesos, o van a los ciber a conectarse, ¿no? Y esto es una posibilidad, pues, de estar conectados, pues, al Internet. Esta universidad, cuya matrícula suma 800 alumnos, cuenta con una conectividad de 10 megas, frente a lo cual las actividades escolares y académicas se ven afectadas, debido a la escasa factibilidad para enviar correos electrónicos o compartir fotografías y videos. Los chicos generan grupos de apoyo entre sus pares, sus compañeros de trabajo, familiares,
para salir adelante, ¿no? Por ejemplo, utilizan el WhatsApp por el bajo uso de datos para compartir actividades escolares, generan grupos de WhatsApp, por ejemplo, para el aprendizaje del maya, ¿no? Es decir, se utilizan las tecnologías de acuerdo pues a las posibilidades y a las condiciones de operación de la región, ¿no? Los jóvenes de comunidades rurales e indígenas están inmersos en la era digital y son usuarios de redes sociales y de comunicación instantánea en su vida cotidiana y su formación académica. De ahí que las estrategias gubernamentales para ampliar la infraestructura y conectividad para que sean parte de la cultura digital es un principio básico de justicia social. Y justamente uno de los organismos que trabaja por los derechos de un sector de la población es el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes. Y para conocer más sobre su labor, nos acompañó en el estudio el maestro Francisco Castellanos García, director de la Coordinación Institucional del CIPINA. Todos los derechos para todas las niñas, para todos los niños, sabiendo que Naciones Unidas nos marca que puede ser de 0 hasta los 18 años no cumplidos. Entonces también tomar en cuenta la etapa de la adolescencia, que además nos insiste mucho el Comité de Derechos del Niño, que esa es una etapa muy crítica, muy especial, y que tengamos políticas y programas y acciones muy específicas para este sector de 12 a 18. Entonces se crea la ley y al año siguiente, en el 2016, se crea el sistema. El sistema no es una nueva institución de la administración pública, sino es la coordinación de todas las instancias del primer nivel de gobierno en este país. Lo preside el presidente de la República, los 32 gobernadores de las entidades federativas, 8 secretarías de Estado, institutos autónomos, y también hay representantes, 8 representantes de organizaciones de la sociedad civil que tienen una trayectoria muy importante en el derecho de niñas, niños y adolescentes. Ellos van marcando y haciendo un análisis sobre cuáles son los principales problemas de la política de niñez y van haciendo una agenda de trabajo en todos los temas que tienen que ver con asuntos de niñez. Tenemos el tema de la primera infancia, de la violencia, la educación, de la salud, del embarazo adolescente, temas críticos como la migración o la justicia de los adolescentes que cometen delitos, etcétera. Entonces, esto es el sistema, una coordinación a todos los niveles. El sistema existe a nivel nacional, pero también los gobernadores presiden el sistema de protección estatal, también juntan a su gabinete para asegurarse pues de que toda la política de infancia vaya penetrando en todos los programas sociales, y de la misma manera en los municipios. El presidente municipal tiene que conformar todos sus sistemas. Tenemos 3 años entonces con esta propuesta, están todos los sistemas estatales conformados y bastantes de los sistemas municipales. Sí estamos en una etapa de cambios de gobierno que requiere como un reajuste, un relanzamiento de todos los sistemas, pero este es el sistema en general. Hemos llevado varias acciones que tienen que ver con diferentes agendas. Una de ellas es la agenda legislativa, por ejemplo. Con esta ley general, muchas de las leyes que ya existían tienen que alinearse a tener una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces estamos trabajando para que varias de estas leyes se ajusten. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto es para el siguiente año, 2016, con todo el asunto de la reforma penal en México, se ajustó, se realizó también una nueva ley que es la Ley Nacional de Justicia de Adolescentes, que es un tema que pues preocupa mucho a la sociedad, porque son estos adolescentes que cometen delitos que causan daño a la sociedad y que la sociedad está molesta y busca alguna reacción fundamentalmente de castigo ante ellos. Y entonces, en base a este paradigma que le llamamos nosotros, esta concepción de una protección integral de los derechos, el sistema de justicia, en este caso y en otros, tiene que hacer una evaluación integral de qué situaciones están los chicos para que no solamente se aplique un tema penal, sino también una protección integral de sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas, por ejemplo, ahora tienen que prever garantizar la educación, garantizar la salud. Muchos de estos chicos traen
problemas de violencia y de adicciones. Entonces se necesita también que ellos estén recuperados y atendidos en esos temas para poderlos reinsertar a la sociedad. Ese es como un extremo del sector de niños y adolescentes, pero en el otro extremo, los niños de 0 a 5 años, toda una política para atender lo que llamamos la primera infancia. ¿Cómo garantizamos pues que las condiciones de nacimiento sean las mejores? La vacunación, la salud, la estimulación temprana y todas estas acciones que en algunas leyes pues no se ha podido tener todos los programas, pero que cada vez más se están haciendo programas, por ejemplo, para llevar el control de la talla, del peso de los adolescentes y garantizar que esto pues se siga dando a nivel nacional. Es una tarea que pues es un rezago desde hace muchos años, ¿verdad? Que no se ha cumplido con garantizar la protección integral a todas las niñas y los niños. Entonces, bueno, el sistema lo que propone es precisamente pues ayudar que toda la política en los 3 órdenes de gobierno pueda estar focalizada con ellos. Estamos haciendo también un trabajo importante para que los presupuestos se aumenten tanto en los programas ya existentes como en acciones nuevas que puedan ir complementando para ayudar a satisfacer todas las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Hay un trabajo muy amplio que se ha hecho también en los estados para que también los gobiernos estatales asuman esta tarea, se vayan sensibilizando y puedan ir también pues haciendo la misma labor de revisar sus programas, sus acciones, sus políticas más enfocadas hacia niñas, niños y adolescentes. Otros de los invitados que tuvimos hoy fueron José Carlos Hernández Celestino, alumno del Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa, y a Karina Acevedo, intérprete de señas del mismo campus, quienes nos hablaron del programa de educación inclusiva del Campus Iztapalapa 2, donde Carlos toma clases a través de lengua de señas mexicana. Me llamo José Carlos y les voy a explicar sobre el Tecnológico Nacional de México. Estudio en el Campus Iztapalapa 2. ¿Y qué he hecho ahí? Bueno, ustedes saben que somos sordos y que ese campus, allí hay intérpretes que nos están ayudando o nos apoyan a todos los sordos. Es la primera vez que conozco un lugar así. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas instituciones en donde a los sordos no nos pueden o no nos aceptan. Sin embargo, allí en el Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa 2, nos aceptaron. Pudimos ir ahí y ahora vemos que la comunicación con los maestros es a veces complicada, pero ellos han intentado, de hecho hace poco, me recuerdo que vino alguien de Monterrey a darles capacitación a nuestros maestros en lengua de señas mexicana, y a nosotros los sordos nos vinieron a enseñar un poco de español porque es algo que nosotros necesitamos para la comunicación con nuestros maestros y para que esa comunicación no se pierda. Con la ayuda de intérpretes y todo esto nos brinda una oportunidad que estamos aprovechando muy bien y me ayuda mucho a mejorar. También les puedo mencionar que ahorita la comunicación ha mejorado con algunos de nuestros maestros. Podemos escribir un poquito más, el idioma ha cambiado, ha mejorado. ¿Por qué? Porque los maestros ya no están tan preocupados como antes, ¿no? Antes estaban como muy preocupados cómo nos van a enseñar, pero desde que tomaron esa capacitación en nuestro idioma, han estado un poquito más ayudándonos. Nosotros nos podemos comunicar con ellos, tenemos muchos proyectos, estamos tratando de hacer esos proyectos con el apoyo de ellos, con la participación. Nosotros ahorita, por ejemplo, hay algunos compañeros que hace poco, Eduardo y Mario Antonio, ganaron el primer lugar por una aplicación en lengua de señas mexicanas. Entonces nosotros podemos ver que muchos de los alumnos que están allí en el tecnológico, de verdad nunca se había visto que hubiera sordos que participaran en este tipo de eventos como el ENEIT, y sin embargo están ganando los primeros lugares. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta que sordos y oyentes todos estamos en el mismo nivel, no hay más o menos. ¿Cómo? Bueno, pues cuando yo entré al tecnológico, yo veía que había muchos sordos que se les hacía casi imposible poder estar ahí, sobre todo por la comunicación con los maestros. También a los maestros se les hacía muy complicada la comunicación, pero
han hecho dentro del programa estos de los cursos, por ejemplo, la primera vez que les enseñaron sobre lengua de señas a los maestros, algunos ya como que estaban más listos para la comunicación con los sordos y ahora hemos visto que la comunicación es más fácil. Quizá es cierto, nosotros los sordos a veces es difícil entender, pero les enseñan. Y, por ejemplo, hay diferentes cosas como las matemáticas, las fórmulas que diferentes son de una de otra, o, por ejemplo, las exposiciones que tenemos que dar. Hay ocasiones en que sí prescindimos totalmente del intérprete y hay ocasiones en que lo necesitamos mucho, por ejemplo, en las exposiciones. Pero los maestros también se han dado cuenta que es necesario involucrarse más con nosotros y también con los alumnos oyentes. Hay muchos de ellos que también están en nuestra clase de lengua de señas y nosotros aprovechamos al ver cuando hay interés para que nosotros podamos comunicarnos con ellos. Compartimos los conocimientos. Igual estamos en proyecto junto con ellos y eso es muy importante, así es la integración. En el tecnológico quiero aprender a ser programador y después lo que quiero es realizar algún proyecto. Ahorita todavía no, desde antes yo quería hacer eso, pero no había quien me apoyara. Ahora en el tecnológico hay asesores, me han apoyado. Ya estoy pensando en un proyecto para que tenga que ver con el celular, en donde se use señas, para que le pueda beneficiar a los sordos. Y todo esto tiene que ver con electrónica, con hacer dispositivos. Los sordos podemos participar. A veces pensamos, ay, no puedo, pero claro que nosotros podemos. Estamos haciendo muchas cosas y queremos, en mi caso, quiero participar. Yo soy un sordo, pero soy un sordo que me enfrento a las situaciones, trato de ser valiente y de que otras personas también se interesen. Por eso es que yo también los invito a mi escuela a que puedan venir a aprender. Y también los oyentes, si se pueden hacerlo. ¿Cuándo? Dice, desde ahorita ya podemos empezar a participar en muchas cosas que nos van a servir, aprender y después, ya cuando yo me gradúe, entonces quiero tener mi propio negocio donde yo sea un inventor, haga muchas cosas y por eso les doy muchas gracias a mis maestros por todo el apoyo que me dan. Y hoy, en nuestra sección Convivencia Escolar Armónica, Trixia Valle y Diana Servín Domínguez nos hablaron sobre el libro Protocolo para la Atención del Bullying. Veamos lo que nos contaron acerca de este libro, donde participaron el Instituto Politécnico Nacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Bueno, pues tenemos ya nuestro bebé listo, que ya de hecho ya lo estamos trabajando. Y es la primera guía en el mundo, puedo asegurarlo, que contiene todos los lineamientos para que una institución educativa pueda y debe prevenir y tomar acción. El Politécnico, ¿no? También. Así es. Tenemos, más que participación, tenemos la observación de del director del Instituto Politécnico Nacional. Y el aval, ¿no? Que es algo súper importante. Igual que la OCDE también está sumándose a esta iniciativa. Si recordamos, la OCDE dijo que México era el primer lugar a nivel mundial de bullying en secundaria en 2014. Justamente a principios de los 2000, y Trixia, que es de las precursoras que ha trabajado este tema en México y en el mundo, ser de las primeras que lo ha hecho admirablemente, pero pues sí, nos hemos dado cuenta que hasta hace muy poco, principios entre los 2010, realmente no se tienen tantos datos en nuestro país sobre todas las situaciones de bullying que se han generado y se ha dejado crecer el problema abismalmente. El 60% de los suicidios en México son por bullying. En jóvenes. En jóvenes de 15 a 29. De 15 a 29 años. Y donde repuntan más los varones, porque bueno, con las mujeres lo que sucede es que sus métodos no son tan letales, entonces no es menor la intención de suicidarse, ¿no? Entonces, pues bueno, hay la capacitación para algunas instituciones escolares. Trixia ha trabajado muy duro para eso y tiene un trabajo admirable, pero lo que ha sucedido en las instituciones es que la capacitación se da, como lo decía, no en todas las instituciones. Sin embargo, a la hora de que se presenta el problema de bullying, después no saben qué hacer, ¿no? Aunque hay la capacitación, no hay quien actúe. Hay instituciones que lo llegan a hacer, pero ya por algún tema empírico, de experiencia, o que sí capacitan en cuestión de familia o de valores al colegio, ¿no? Bueno, digamos que para poder certificar a un colegio
que sabe actuar ante un tema de bullying, hay 3 etapas. La primera etapa es la capacitación que se tiene que dar a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, y bien importante y que no lo consideramos en las instituciones muchas veces es al administrativo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, las personas de intendencia que nos hacen favor de mantener limpias las instalaciones, la gente de jardinería, no se dan cuenta de cosas que suceden en los recovecos del colegio, etcétera? Esa es la primera, entonces la capacitación. La segunda es la implantación del protocolo. Y el protocolo contiene todo lo que es desde el glosario más básico hasta todas las explicaciones con todos los antecedentes de estudios sobre bullying. Se explica todo lo que es bullying, en qué consiste, los términos como bully, buleado, los testigos, qué hacer en caso de que haya una sospecha de bullying. Todo se mantiene en la implantación del protocolo. Incluso hay árboles, o sea, a ver, y el que te bulea ver a tu amigo, sí, no, ok, entonces vamos a proceder de esta manera. Sí, sí era mi amigo, entonces, ¿de dónde era tu grupito? Y entonces, ¿qué fue lo que te cambió? Y entonces, ¿por qué se pelearon? Y entonces, ir así, pero con un árbol de respuestas así perfecto y sí, o sea, como, ¿te acuerdas cuando era tu propia aventura de pase la página 8 y tal cosa? Se responde sí, es para esta. Así textual viene, y yo creo que eso es algo que lo hace único, ¿no? Claro. Porque ahí te vas a la situación y puedes ir dilucidando, ¿no? Las cámaras de la Agencia Informativa de Educación de México acudieron al Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara, donde se encuentra la computadora más poderosa del país. Conozcámosla. Denominado como el León de Gran Cerebro, el equipo de supercómputo Leo Atrox del Centro de Análisis y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara da cabida a las necesidades de procesamiento y generación de información de equipos multidisciplinarios de la comunidad científica, tecnológica y académica. Se trata de tecnología innovadora que permite el desarrollo de investigaciones que demandan un alto poder de procesamiento de datos. Cuando nosotros tenemos un proceso, imaginemos una hormiga que va a cortar una hoja, llega la hormiga y corta la hoja, y realmente lo que le da el poder al trabajo de las hormigas es que pones a esa misma actividad, se la pones a 100 hormigas. En el supercómputo, alrededor de 150 procesadores trabajan en una misma tarea. En este caso, no es solo 150 procesadores, sino que cada procesador tiene una capacidad muy alta de recibir procesos. Cada uno de los 150 nodos tiene a su vez 2 procesadores. Es decir, por cada nodo que tenemos sería como si tuvieras unas 20 computadoras de tu casa que les pones a cortar la hoja. Entonces ya tenemos esos 150 procesos y los vamos multiplicando para llegar a la capacidad que son poco más de 5,000 núcleos los que están trabajando en paralelo cortando esa hoja. La necesidad del supercómputo es determinada a partir de la cantidad de datos que el investigador necesita generar, como en el caso de procesamiento de imágenes de alta definición, proyecciones de consumo a largo plazo o de fenómenos naturales que requieren de velocidad de procesamiento. A través de programar actividades en paralelo, una supercomputadora es capaz de ejecutar tareas complejas en un tiempo reducido. Si nosotros queremos modelar un huracán, ¿cómo va a impactar en la costa? Pues si yo me tardo 3 días, pues en 3 días ya impactó el huracán. A estos procesos se suma la capacidad de almacenamiento y transmisión de datos. En el caso del almacenamiento, imagínate que tenemos cubetas. Entonces, cuando tú estás procesando información, yo estoy procesando información y lo estoy generando. Entonces, la guardo en una cubeta. Ese es un almacenamiento de primer nivel. Pero ese dato que me generó, tal vez lo vuelva a necesitar para hacer otra correlación. Entonces, yo lo paso a otra cubeta. Entonces, ese traspaso de información entre cubetas es lo que nosotros llamamos el almacenamiento de primer nivel y segundo nivel. El CATS cuenta con 1.2 petabytes de almacenamiento, el equivalente a la capacidad que tendrían los 300,000 alumnos de la UDG con un teléfono de última generación cada uno. La pertinencia de los proyectos determina la prioridad que se les da en la línea de espera. Se hace una convocatoria anual y sobre esa convocatoria anual se asignan los tiempos para las investigaciones. En este momento, las investigaciones que estamos trabajando es con las que iniciamos el proyecto.
Para la primera parte del proceso se requiere de un programador que genere el código, es decir, traducirlo en lenguaje de programación que se pueda correr en la supercomputadora. Para hacer el uso de la computadora se necesita un algoritmo, es decir, que nosotros tengamos una serie de códigos que interpreten algún comportamiento. Posteriormente, un investigador interpreta los resultados. Parte indispensable de las actividades del CATS es la formación de personal con las capacidades en el uso del supercómputo, desde las labores administrativas como de análisis de datos. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, junto con el Servicio de Radiodifusión Internacional de Alemania, Deutsche Welle, establecieron una alianza. Esto con el objetivo de obtener acceso a una mayor oferta de contenidos de televisión, radio e internet. Durante la reunión de trabajo, el representante de la televisora pública de Alemania, Peter Limburg, dijo que es necesario construir puentes entre países para seguir creando y produciendo contenidos de calidad. Por su parte, la presidenta de la red mexicana, María Teresa Velázquez, dijo que con este convenio se fortalecerán los lazos de amistad y unidad que por más de 2 décadas han mantenido estas naciones. Así llegamos al final de Extracto. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Recuerde que a la medianoche tiene una cita con nosotros en Extracto. Les recuerdo que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Carla Rodríguez y en nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Gobierno de México.